Ya miren, en principio lo que nosotros estudiamos son modelos matemáticos, ¿ya? Son modelos matemáticos. Y estos modelos pues están relacionados con figuras geométricas, ¿de acuerdo? En este caso tenemos la forma rectangular, se supone que va a representar a una placa, ¿no? A una placa, ¿ya? O sea, una placa considerando solamente en 2 dimensiones, ¿de acuerdo? En 2 dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que observamos ahí? Estamos observando las fuerzas que actúan sobre esa placa, ¿no? Sobre esa figura, en general los llamamos figura, pues, ¿no? Ya más adelante ustedes, por ejemplo, cuando entren a residencia materiales, estructuras, ahí ya van a ver, ya se van a ir aproximando a situaciones reales, mejor dicho, ¿no? A situaciones reales. Pero en el primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, empezamos con modelos ideales, ¿no? Modelos matemáticos que van a representar a figuras en general, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la representación gráfica. Entonces, ahora creo que sí está claro, ¿no? Sí, profesor. Ya. Entonces, cuando se tenga una figura, si gustan ustedes muy bien, la participación de ustedes, por ejemplo, es necesario, por ejemplo, dice, bueno, ¿qué es su figura? Yo quiero algo real, ¿no? Entonces ya tienen la justificación, pues, ¿no? O sea, siempre cuando empezamos una carrera, tenemos que empezar a lo básico, ¿no? Ahora, en la medida que se pueda, pues nos aproximaremos, pues, a lo real. Por ejemplo, en este caso, lo que queremos aprender, o sea, lo que estamos aprendiendo es qué pasa cuando tenemos un conjunto de vectores que actúan sobre algo. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Podemos hallar la resultante de vectores, pero ahora estamos asumiendo de que esos vectores ya no son cualquier vector, no es velocidad, no es aceleración, no, son fuerzas. En este caso tenemos fuerzas que van a actuar sobre, como el enunciado dice, sobre la figura, ya, sobre esta figura en el plano. Vamos a centrarnos, ¿no? En esa figura. Ya, entonces nosotros vamos a imaginar, pues se trata sobre nada. Si son fuerzas, tienen que actuar sobre algo físico, ¿no? Vamos a suponer que es una placa, pues, ¿no? Una placa ideal, porque el espesor no nos da. Estamos despreciando el espesor. Entonces, en un modelo matemático se simplifican muchas cosas, ¿no? Conforme, repito, conforme vamos avanzando, ya van a ir avanzando en su carrera, ustedes van a ir ya interactuando, incluso van a salir al campo también, van a ya interactuar con cosas reales, ¿no? Pero así es, ¿no? Todo fenómeno físico se representa a través para describirlo cuantitativamente, se representa a través de figuras, ¿no? Figuras geométricas, ¿de acuerdo? Ya. Bien, entonces, está claro las preguntas, ¿no? La fuerza resultante, entonces simplemente suma vectorial. El momento resultante respecto al punto O también ya sabemos. No creo que haya dudas sobre sobre las partes de la pregunta, ¿no? ¿O sí? Está claro ahí, jóvenes, ¿no? Sí. Ya. ¿Alguna Ingeniero, otra pregunta? A ver. sí, algo que yo también había visto, por ejemplo, acá dice la resultante de fuerzas, pero la resultante sería nula entonces. Entonces, cuando me dice la D, representa Claro. Básicamente, gráficamente, porque son entonces no paralelas. podría, claro, entonces no podría graficarlo. Claro, son paralelas y tienen el mismo módulo, o sea, técnicamente la B y parte de la D no podría hacerlo. ¿Estoy bien Claro, o...? simplemente. Muy bien, excelente, claro. Miren, primeramente, cuando tenemos un conjunto de fuerzas que están actuando sobre algo, ¿de acuerdo? Entonces hay que identificar qué sistema de fuerzas está frente a nosotros. Para ustedes, ¿qué sistema de fuerzas es? Ujú. Hemos hablado sobre sistema de fuerzas, ¿verdad? ¿Fuerzas coplanares? Ya fuerzas coplanares. ¿Qué más? A ver, todo lo que evoquen todo lo que han entendido, ¿no? Paralelas. Paralelas. Fuerzas paralelas, ya muy bien. ¿Qué más? Acá tenemos dos fuerzas
paralelas, ¿no? Simplemente paralelas, ¿qué más pueden describir acá de este sistema de dos fuerzas? ¿Qué más describen? Fuerzas equivalentes. Ya, fuerzas equivalentes. ¿Qué más? A ver, muy bien. ¿Qué más? Bueno, yo resolví el problema más o menos, así que puedo decir que sí posee esto torque, esta figura. Ya, muy bien. Pero yo le recomiendo nuevamente, miren. Vamos, tiene que orientarse más o menos de acuerdo a cómo estamos estudiando el curso, ¿ya? Como les decía, en la figura que observo, yo observo dos vectores. Está muy bien lo que usted dice, ¿no? Son fuerzas equivalentes, ¿de acuerdo? ¿Y qué más podemos observar? La inclinación, mira, de uno de ellos 60 grados, que es la dirección. En la otra fuerza también 60 grados, ¿no? Entonces son paralelas. Pero hay algo especial también en eso, ¿no? Estas dos fuerzas constituyen un sistema de fuerzas que hemos llamado, le hemos dado su nombre. Tiene su nombre. ¿Qué nombre tiene? A ver. El par de fuerzas. Par de fuerzas o Cupla de fuerzas. cupla, ¿de acuerdo? Cupla. Entonces, jóvenes, este es un sistema. Nosotros observamos en la pantalla un sistema de fuerzas llamado par o cupla de fuerzas. Ese es el nombre, así lo tienen que aprender. ¿Ve? ¿A usted le gustaría que le llamen con otro nombre? No, no le va a hacer caso. Igual, así lo estudiamos. ¿Por qué? Porque a lo largo de la carrera van a encontrar este sistema de fuerzas. Entonces el profesor les va a decir, a ver, escriban, dibujen un par de fuerzas. Entonces, si no lo han estudiado, van a decir, ¿qué será par de fuerzas? El profesor Romero no me enseñó nada, no enseñó nada. ¿No? Entonces, a un sistema de fuerzas que sean paralelas, que tengan la misma magnitud, 45 libras, que tengan la misma dirección, pues, ¿no? ¿Y qué más sería? A ver, ¿qué más podemos decir acerca de estas dos fuerzas? ¿Actúan en el mismo sentido? Contrario. Contrario, ¿ve? Pero, Entonces, pero van en misma dirección. claro, entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Qué son fuerzas concurrentes? Sus características. ¿Qué son fuerzas paralelas? Y dentro de las fuerzas paralelas, nosotros estamos estudiando algo especial. Un par de fuerzas nada más, mire. Para que no se olvide, gracias a este sistema de dos fuerzas. Perdón un ratito. Ya dijo un joven. Entonces, miren, tiene sus características. También hemos hablado acerca de una cupla, ¿no? Está formada por dos fuerzas, ¿no?, paralelas, de la misma magnitud, pero en sentido contrario, ¿eh? Eso reúne estos dos vectores, estas dos fuerzas. Entonces, por lo tanto, si se trata de una cupla, ¿de acuerdo? Resultante nula. Simplemente le escriben acá, escriben en la solución, ¿no? Como es un sistema de fuerzas llamado cupla, la resultante de fuerzas es igual a 0. Nada más. O sea, ustedes escriben qué resultados lo tienen, pues, ¿no? Ahora, por eso, pero yo les puse así para ver, a ver cómo razonan, qué dicen, ¿no? Determina la resultante de fuerzas, ya. Determina el momento total del sistema, ya. Entonces, también dijimos, ¿no? Si se trata de una cupla, la resultante es igual a 0, pero, no, ¿qué quiere decir que la resultante es 0? A ver, eso también dijimos. ¿Qué significa que la resultante de fuerza es igual a 0? ¿Los momentos son iguales? Son perpendiculares. A ver, la pregunta es esta, miren. El producto vectorial es nulo. Ya, miren, la pregunta es esta. Tenemos este par de fuerzas que están actuando sobre esa placa. La resultante de fuerzas, como ustedes mismos han dicho,
ustedes mismos han calculado, la resultante fuerza es igual a 0, ¿de acuerdo? Ya vamos a analizar ese resultado. ¿Qué significa que la resultante de fuerzas en este sistema es igual a 0? ¿Cómo se interpreta ese resultado? ¿Está en reposo? Claro, no hay traslación, ¿no? No hay traslación. O sea, el cuerpo no experimenta una traslación. Eso significa resultante de fuerza igual a 0. Bien, si la resultante es igual a 0, quiere decir que no hay traslación, ya. Pero, ¿qué pasa con estas dos fuerzas? ¿Qué hace? Tiene que haber algún efecto sobre el cuerpo. ¿Cuál será el único efecto que puede generar de acuerdo a nuestro nivel? ¿Qué efecto habría? ¿Qué tipo de movimiento experimentaría esta placa? Rotación. ¿Perdón? Rotación. Rotación, ¿de acuerdo? ¿Debido a qué? Por el torque que las Por fuerzas el van a realizar. torque. Claro, por el torque, ¿ve? ¿En qué sentido se va a girar la placa? En sentido horario, ¿no? En sentido horario, ¿eh? ¿Ve? Entonces, gracias a este sistema de dos fuerzas, es que nosotros podemos disfrutar de la tecnología, miren. Ustedes seguramente en algún momento han preparado jugo, ¿no? En la mañana, por ejemplo, para salir, preparan su jugo. ¿Qué usan? Una licuadora. ¿Y cómo hace la cuchilla, cómo se mueve? Girando, ¿no? Girando. ¿Y por qué gira? Porque tiene un motorcito. ¿Y ese motorcito qué tiene? Tiene estas dos fuerzas, jóvenes. ¿Ve? Estas dos fuerzas. Hay una cúpula ahí. ¿Entiende? Hay una cúpula. ¿Ve? Profesor, disculpe, y una pregunta respecto al problema, bueno, ¿cuál sería a qué dirección se deben dirigir las fuerzas? O sea, ¿cuál sería el punto al que todas estas fuerzas deben dirigirse? Allá. Porque, bueno, yo asumí el resolverlo, yo asumí que sea en el origen, o sea, puse por el lado de 1.8 pies respecto a 3 pies, puse aquí al costadito el origen, 0.0. Y ahí yo Ya. roté todo, pero bueno, o sea, yo lo veo un poco absurdo porque como dicen mis compañeros, este, o Absurdo, sea, absurdo. porque porque el momento es nulo, básicamente. El momento no es nulo. El resultante. La fuerza resultante es nula. No, o sea, lo digo por el teorema que nos enseñó, el teorema de Barrington, si no mal recuerdo, que decía resultante multiplicado por distancia es igual, creo, al Ya. momento resultante, si no mal Sí, recuerdo. sí. O Ya, estará ya. ya mal mi deducción. Ya. Muy bien, la pregunta. Sí, por eso, pero es interesante que ustedes intervengan, pues. Ya. Bien. El teorema Barinón tiene otra aplicación. ¿Me entiende? El teorema Barinón tiene otra aplicación. Dijimos de que el teorema Barinón se usa para determinar la posición de la fuerza resultante. ¿Ya? Entonces, acá no estamos determinando la posición de la fuerza. Si la fuerza resultante es nula, ¿de qué posición vamos a hablar? Simplemente del origen de coordenadas. En el origen de coordenadas lo ubicamos a la resultante 0, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante que ustedes se guíen con el Alonso Fin, ¿ya? No son los problemas como nos han enseñado antes para prepararnos para la universidad, para la academia, en secundaria depende, ¿no? Lo básico nos enseñan, pero acá tienen ya ustedes centrarse en leer y adquirir nuevos conceptos, nuevas formas de interpretar los problemas. ¿Ya? Entonces, es importante. Entonces, determina la fuerza resultante y ya está, ya hemos determinado. Magnitud 0. Determina el momento total del sistema. El torque total, yo voy allá, por ejemplo, elijo el origen de coordenadas, por ejemplo, uno de los vértices, puedo elegir,
como el origen de coordenadas, y determino pues el torque de la fuerza que está hacia arriba y determino el torque que está hacia abajo. De los dos, el torque. Y voy a tener un torque, ¿no? Un torque diferente a cero. No voy a tener igual a cero el torque. ¿Me entienden? ¿Ya? Esa es una forma. También, la otra forma puedo hallar el torque respecto al punto B, por ejemplo. Trazo el vector posición a partir de B y debe terminar el vector posición en A. Entonces quiere decir que el torque de B, como estoy tomando el centro de giro del punto B, el torque de la fuerza que pasa por B va a ser 0. Pero el torque de la otra fuerza sí, es diferente a 0. ¿Ve? ¿Qué más dijimos acerca del torque? El torque era un vector libre, pues, ¿no? Yo puedo determinar respecto a cualquier punto, el torque me va a salir igual. Ya. Represente gráficamente B y C. Claro, la representación gráfica de la fuerza resultante es 0. Pues. Y de C, o sea, del torque. ¿Cómo representaríamos el torque? A ver, en esta placa nada más, así como está. ¿Cómo sería gráficamente? Si la placa está en el plano XY, ¿qué dirección tendría el torque, jóvenes? Perpendicular al plano XY. Perpendicular al plano, claro, al plano XY, porque la placa está en el plano XY, ¿no? Perpendicular al plano XY. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? El torque, ese gráfico es importante, ¿no? Entonces, en la solución ustedes tienen que dibujar, simplemente pueden dibujar igual a esta placa como está, y un vector saliendo, o en este caso sería entrante, hacia adentro, porque el giro es horario, entonces el torque también, ¿no? ¿Ya? Entonces, hacia adentro sería un vector que está entrando a la placa, como una flecha que está apuntando, ¿sí? Pero en forma perpendicular. Esa sería la representación gráfica del torque. Ya está. ¿Dónde lo puedo ubicar? En el origen de coordenadas. Lo puedo ubicar ese torque en el punto B. Lo puedo ubicar ese torque en el punto A. ¿Por qué lo ubico en cualquier punto? Porque el torque de este sistema es un vector libre. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Un vector libre. Esas son las características. Ahora sí está claro, más o menos. Sí, profesor. Ya. Muy bien, entonces así tienen que participar, cosa que si ustedes participan yo les voy a orientar, les voy a explicar, pues, ¿no? Y si les explico mal, ustedes van a encontrar una bibliografía, me dicen, profesor, acá dice lo contrario, totalmente diferente a lo que usted nos ha explicado en clase. Entonces yo me sacaré la venia, le diré muy bien, ¿no? Les haré venia, mejor dicho, ¿no? Una preguntita, aquí Sí, en este tipo de ejercicios podemos aplicar, o sea, el concepto de estática. O sea, que ya, la resultante, o sea, no sé, o sea, lo básico, que asumir que algunos objetos, bueno, en esta lista de ejercicios, por ejemplo, en uno de los ejercicios para resolverlo, yo tuve que asumir que estuvo en reposo, a pesar de ya, que el problema no me decía eso, yo tuve que asumirlo, o sea, también por sí, el gráfico que me daba, una caja, creo que era el de una caja que estaba en tensión. ya les explico, miren, no se preocupen. O sea, acá lo que estamos aprendiendo es hallar la resultante de fuerzas y hallar la resultante de torques. ¿De acuerdo? Olvídense de que el cuerpo esté en equilibrio, que esté moviéndose, nada de eso. Simplemente estamos aplicando, estamos aprendiendo, mejor dicho, cómo se halla la resultante, cómo se halla el torque. ¿Ya? ¿Está claro eso? Va a haber un tema específico para ver, ¿de acuerdo? Para ver el caso de equilibrio, es el tema central del curso. ¿Ya? Es el tema central del curso. Pero vamos por partes, no se preocupen. ¿Ya? Pero quiero decirles de que ustedes tienen que ir aprendiendo paso por paso, sentando bien las bases. Cuando yo digo sentando bien las bases, ustedes tienen que ver, pues, qué estudiamos en el sistema de fuerzas, ¿no? ¿Qué tipo de sistema de fuerzas hay? Si hay concurrentes, coplanares, cómo se hallan la posición de la fuerza resultante, cómo se halla el torque, qué dice el teorema de Varinón, cómo se aplica para un sistema de fuerzas paralelas,
cómo se aplica para fuerzas coplanares, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿ve? Por ejemplo, ahí tenemos, ¿ves? Tenemos un sistema. ¿Qué sistema de fuerzas tenemos ahí, jóvenes? A ver, lo que me están mostrando, ¿ve? ¿Qué sistema de fuerzas son ahí? A ver, jóvenes, ¿qué sistema de fuerzas? Disculpe, profesor, no lo escuché. ¿Coplanares? Es coplanares, ¿de acuerdo? Coplanares, Sistema de perdón. fuerzas coplanares, ¿no? Coplanares. Entonces, cuando se trata de un sistema de fuerzas coplanares, la resultante, ¿qué pasa? ¿Dónde se ubica la resultante? ¿Mm? Hallamos la fuerza resultante. Ahí no es igual a 0. La fuerza resultante va a ser diferente 0, ¿no? Entonces, si la resultante es diferente 0, entonces ya podemos concluir que el cuerpo puede desplazarse a lo largo de una dirección, ya. Pero eso todavía no nos toca estudiar. Eso, cuando es movimiento ya vamos a ver más adelante. Lo que sí tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Como el sistema es un sistema coplanar, entonces la resultante también tiene que ser coplanar, ¿no? Debe estar ubicado en el plano XY. ¿Por dónde lo ubicaré ¿no? a la fuerza resultante? ¿Por dónde lo pasará por uno de los extremos? No sabemos, ¿no? ¿Pasará por el origen coordenado? No sabemos. Entonces, pero sí sabemos de que es coplanar, está en el plano XY. Entonces, cuando se trata de un sistema coplanar, no podemos ubicar el punto exactamente, pero sí podemos determinar la línea de acción de esa fuerza resultante. ¿Y cómo se determina? Usando el teorema Varinón. Ahí sí usamos el teorema Varinón. Ya. Pero acá le estoy pidiendo por partes la fuerza resultante, el momento resultante respecto al punto O. Grafique A y B. Entonces, ese gráfico A y B, ustedes lo grafican el torque, como nos piden respecto al punto O, ese torque debe estar a lo largo de O, que pase por E, a lo largo del eje Z, en otras palabras. A lo largo del eje Z debe estar ese torque. Y la fuerza resultante también lo dibuja en O, ¿no? Que pase por O. Ya. Pero, una vez que ustedes aplican el teorema Varinón, esa fuerza resultante que lo han graficado en O, va a aparecer en otro punto, ¿no? La fuerza resultante. ¿Ya? Si me permiten, por favor, para compartir la pizarra y explicar esa parte, ¿eh? Me parece que ahí está la duda, ¿no? Listo, ingeniero, ya está ya. Ya, Muchas gracias, muy bien. gracias. Bien, entonces voy a ver si me permiten un ratito. Un ratito. Va cargando la pizarra. Ya está. Ahora sí. Ya lo que les decía, es, miren, jóvenes. Vamos a suponer que tenemos una placa, pues, ¿no? Una placa ahí. Y tenemos fuerzas coplanares. Una fuerza por acá, otra fuerza por acá, otra fuerza por acá, sí. ¿Ya? Y actuando en cada punto. Vamos a este que sea el punto A, punto de aplicación de las fuerzas, punto B, y acá punto C. ¿Ya? Entonces, a esto le llamamos F1, F2, F3. ¿Ya? F3, fuerzas. Por supuesto, nos deben dar su dirección, el sentido, todo nos da. Entonces, la resultante, hemos dicho que es importante esto, la resultante hemos dicho que es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo.
¿no? Consideramos un sistema coplanar. ¿Ya? Sistema coplanar. Planar, ya está, ¿de acuerdo? Sistema coplanar. El torque también es suma de todos los torques. Es importante que tienen que trabajar así. ¿Ya? Torques, suma de todos los torques. ¿Ya? Suma de todos los torques. No es fuerza, sino torques. ¿Ya? Respecto a un punto, vamos a poner por acá el puntito. Ahí, respecto al punto. Perdón, gordito. Gordito, disculpen. ¿Eh? Ya, jóvenes, disculpen. Entonces, miren, ya tenemos para el caso del ejercicio que está propuesto, ¿no? La teoría que les he explicado, pero nuevamente le voy a explicar. Ya, entonces, miren. Vamos a suponer que la resultante, como según la teoría, si tenemos un sistema de fuerzas coplanares, la resultante también tiene que ser coplanar. Profesor, ¿qué significa eso? Que esa resultante puede pasar por ahí, ¿no? ¿De acuerdo? O puede ser por otro sitio, puede pasar. Entonces vamos a suponer que por ahí se ubica la resultante. Y vamos a considerar el punto de aplicación de la resultante. Vamos a poner que el punto de aplicación sea este punto. ¿Qué coordenadas? Como no sabemos, la coordenada será X, Y. X, Y. Y como el centro de giro es O, entonces a partir de O debe salir el vector posición. ¿No? El vector posición, vamos a poner, sí, ahí. Esos gráficos ustedes tienen que hacerlos. No, profesor, pero a mí no me ha enseñado así. Disculpen, me están llamando. Un ratito. Ya, jóvenes. Entonces, miren. En calcular la resultante no creo que haya problemas. En calcular el torque también, porque ya hemos visto eso. Lo único que nos falta para este caso, para este tipo de sistema, es saber por dónde pasa la resultante. Entonces, eso de por dónde pasa, vamos a aplicar un teorema que nos dice que el torque de la fuerza resultante, todo esto es el torque, pues, el torque de la fuerza resultante debe ser igual al torque que hemos calculado. Esta es la primera ecuación, esta es la segunda ecuación. Debe ser igual a este torque respecto al origen acá, respecto al origen. Entonces el torque de esta fuerza resultante respecto a este punto debe ser igual a la suma de los torques, ¿no? Torque total, ¿no? Este es suma de los torques, torque sub I. Así es. Este es el famoso teorema Varinón. ¿Para qué sirve? Sirve para hallar la posición de la fuerza resultante, ¿no? O para hallar la línea de acción de la fuerza resultante. La recta es esta, pues. Aquí hay una recta. Es la recta L. Vamos a llamarla. Ya. Así es, joven. ¿Hasta ahí? ¿Ahora sí está claro? Sí, profesor. Ya. Entonces no se confundan, ¿no? Por eso es que cada tema, por eso ustedes tienen que estudiar así en forma secuencial, ¿no? Y luego diferenciar una cosa con otra cosa, ¿sí? Diferenciar un tema con otro tema. ¿Ya? Porque si ustedes lo dejan pasar, al final quieren estudiar, se van a confundir todo al final, jalado el curso. Vuelvo a repetir, la teoría es importante, jóvenes. Si ustedes no leen la teoría, ¿no? Van a jalar en el curso.
aprobarán en la tercera vez. ¿Por qué? Porque ya pues la primera han practicado, han resuelto problemas. Algunos dicen, no, resolviendo problemas se aprende, resolviendo problemas. Y a primera vez aprendieron a medias. En la segunda vez, un cuarto más. En la tercera recién se van a dar cuenta, es importante la teoría. Recién van a probar. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Más preguntas? Profesor, disculpe, en el ejercicio que usted nos ha mandado a resolver, sale con el sistema, como nos está enseñando, pero con un torque adicional, ¿cómo sería ahí? Ajá, muy bien. Buena pregunta. Entonces acá voy a compartir nuevamente. Sí, sí, está bien. Ya, miren. Interesante la pregunta. Sí me gusta cuando pregunta, porque así puedo yo explicarles, pues, ¿no? Vamos a suponer que hay acá en color amarillo, ¿ya? No sé si nos notamos. Vamos a suponer que sobre esta placa hay una anotación así. Así. Y hay un puntito ahí, o un aspa, ¿ya? Y esa anotación está representada por una letra C. Así, ¿no? Ese puntito. Quiere decir que hay un vector saliendo, solamente se ve la cabecita nomás ahí. Vector C. O también este arco así. Mejor lo vamos a poner así, lo vamos a cambiar el sentido. Mejor así. Voy a borrar esta flechita y la vamos a poner acá, la flechita, ¿no? Otra forma de representación tendría así, miren, un negro. Podría ser así también, miren. Acá en ese puntito, ahí sale una flecha así, ¿ya? Y esa flecha, ¿qué viene a ser? El vector C. El vector C, ¿ya? Algunos autores, para no confundir con las fuerzas, le ponen otra flechita más. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre entre el vector F3, entre este vector, por ejemplo? Ese es F2, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre este vector F2 y el vector C? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ve? ¿Cuál creen que sea la diferencia? ¿Entre cuáles, profesor? ¿Perdón? ¿Cuál es la diferencia? No, ¿entre cuáles, profesor? Disculpe, no se Ya. escuchó. Entre la fuerza F2, entre esta fuerza que estoy indicando con el cursor, y este vector C. ¿Cuál será la diferencia entre esta flecha azul y la flecha negra? ¿Dirección y sentido? Ya, ¿qué más? ¿Qué más sabe? Están en diferentes planos. No, todos hemos dicho que son coplanares. Coplanares F, claro, diferentes planos, exacto, muy bien. F2 está en el plano XY, vamos a poner, y el vector C es un vector perpendicular, pues, ¿no? Al plano. Si no nos dan la dirección quiere decir que es perpendicular. Ya, entonces miren, la flecha color azul representa una fuerza. En este caso le estoy llamando F sub 2. Pero la flecha negra con doble flecha representa un torque, ¿ya? Entonces lo que quiero decirle es que el torque lo puedo representar así con esta flecha de color negro, o lo puedo representar con ese arco nada más, ¿no? Con ese arco, ¿ve? Con ese arco. ¿Ya? Entonces, cuando
cuando hago los cálculos, digo, por ejemplo, resultante de fuerzas. ¿A qué va a ser el resultante de fuerza? Va a ser igual F1 más F2 más F3. Si tuviera 3 fuerzas, ahí están. Ahí están las 3 fuerzas. Ahí están las 3 fuerzas. A esto le debo agregar este arco C, este vector C. ¿Le puedo agregar? ¿Se le puede agregar? ¿Qué dice? ¿Puedo agregar acá a esta sumatoria el vector C? ¿Es correcto o es incorrecto? A ver. No, no puede. Es incorrecto, profesor, Es porque no incorrecto. es fuerza, Ese es es ya otro momento. tipo de vector. Claro. Porque F3, ¿qué unidad de medida tiene? Newton. F3. Newton. F3, por ejemplo, ¿qué unidad de medida podría tener? Newton. Ya. Son las dimensiones, profesor. Unidad de Claro. medida, unidad de medida. Newton. Newton, por ejemplo, ¿no? Y C, ¿qué unidad de medida tendría? Newton por metro. Newton metro. Claro, Newton metro o Newton por metro, ¿ve? ¿Ve? Por lo tanto, son cantidades diferentes, ¿no? Magnitudes. Entonces, miren, si bien es cierto, los dos podemos representar por vectores, pero no podemos sumar, porque uno es fuerza, el otro es torque. ¿Ve? Según el análisis dimensional, tenemos que sumar fuerzas con fuerzas, torques con torques. Por lo tanto, esto no debe estar ahí. Entonces, ¿a quién le debemos agregar el torque? Le debemos agregar, ¿dónde está el torque? Pues la ecuación 2. ¿No? Le agregamos acá. Ahí le agregamos, ¿ve? Entonces, sumamos todos los torques más el torque, que es el vector torque libre, que es en este caso C. ¿Ve? Ese es el torque. Entonces, ahí sí podemos agregar el torque más torque, me da otro torque, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Nada más, el resto es todo igual. Entonces voy a tener el torque total. El torque total va a ser el torque que hemos hallado de cada fuerza, más el torque debido al par o a una cupla que estaba ahí. Es el resultado. A los torques que nos dan así en las figuras, con arcos se le llaman vectores de cuplas, torques de cuplas, torque de par, ¿no? Y para no hablar así torque de cuplas, simplemente se llama par. Le llaman par, ¿ve? A este arco le llaman par, un par C, perdón, ahí un par C. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Y ahora sí, me parece que está claro, ¿no? Bien, jóvenes, ¿qué más jóvenes? A ver. ¿Hay otra pregunta? Jóvenes. ¿Hay más preguntas? Ya, entonces, ya está todo claro ya. Ahora, unos segundos, a ver, por favor, a ver. Bien, joven, entonces ahora vamos a ver otro tema. Otro tema que tiene que ver con centro de gravedad, centro de masa, centroide, ¿no? ¿Qué entiende por centro de gravedad, jóvenes? A ver, ¿qué es para ustedes centro de gravedad? ¿Es el punto donde se realiza la traslación de un objeto o...? Ya, a ver, más ideas, más ideas. El punto de equilibrio. Ya, ¿qué más?
¿Qué más jóvenes saben? El punto, el punto más afectado por la gravedad. Y el punto más afectado por la gravedad. ¿Qué más? El punto donde se concentra todo el peso del cuerpo. Profesor, Es el puede punto. ser los fenómenos que dependen de la masa del cuerpo se aplican a este punto. Ya, muy bien. Ya. Bien, entonces, me permiten, voy a compartir. A ver, voy a compartir la pizarra nuevamente, ¿ya? Wow, ¿qué hice? Ya, joven, entonces ahora sí voy a compartir. Perdón. Ya. Mire, entonces vamos a suponer ya que tenemos ahí una partícula. En realidad una partícula es un punto. De otra manera voy a considerar acá otra partícula. Voy a considerar otra partícula por acá. Otra partícula por acá. ¿Ya? Entonces lo vamos a llamar M1, M2, M3. Y en general lo vamos a llamar M sub I. ¿Ya? M sub I. Por supuesto, vamos a considerar sistema de referencia. Un observador se encuentra ubicado en el origen de coordenadas en O, acá en O, ¿no? Y va a observar, pues, el eje Z. Ya. Entonces, acá tenemos tres partículas que poseen masas, ¿no? Entonces, la Tierra, vamos a considerar la Tierra acá. Color negro, no importa. Ya, es igual así. Y esta es la Tierra, ¿eh? Tierra. Tierra, ¿ya? Entonces, ustedes saben que la Tierra se comporta como un imán, ¿verdad? En Claro, todo su entorno, ¿no? En todo el entorno de la Tierra hay una región, hay un espacio. A ese entorno, a esa región del espacio se le conoce con el nombre de campo, campo gravitatorio. ¿De acuerdo? Campo gravitatorio, ¿no? Campo gravitatorio. ¿Ya? Campo gravitatorio. Todo este espacio. Quiere decir que la interacción entre la Tierra y cada uno de estas partículas o cuerpos, ¿no? Tiene un nombre especial que se conoce con el nombre de fuerza gravitatoria. Repito, la interacción entre la Tierra y los cuerpos se conoce con el nombre de fuerza gravitatoria. ¿De acuerdo? Fuerza gravitatoria.
esa fuerza gravitatoria con que la Tierra ejerce sobre cada cuerpo es el peso, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos un vector que viene a ser el peso 1, otro vector que viene a ser el peso 2, otro vector que viene a ser el peso 3, ¿no? Y otro vector en general, ¿ya? Entonces hemos dicho que esto es peso 1, flechita, peso 2, peso 3, ¿no? Y peso 4, peso sui, chita, ¿eh? Entonces, cada una de estas flechas son vectores, hemos dicho que son vectores, por lo tanto tiene punto de aplicación, tiene magnitud, tiene dirección, todo está dirigido hacia abajo. Como son fuerzas de interacción, las líneas de acción de todas estas fuerzas, ¿dónde van a concurrir? En el centro de la Tierra, hacia el centro. Entonces, ¿qué sistema de fuerzas son estas? Si se intersecta en el centro de la Tierra, sistema de fuerzas concurrentes, ¿no? Pero para cuestiones de ingeniería, para nuestro interés, vamos a considerar tal como lo vemos. ¿Cómo lo vemos? ¿Qué sistema de fuerzas constituyen así como lo observamos? De todos los sistemas que hemos estudiado, ¿cuál de los sistemas es? ¿Qué sistema de fuerza hemos estudiado? ¿Paralelo? Paralelo, ¿no? Acá tenemos entonces un sistema de fuerzas paralelas. Estas fuerzas son fuerzas paralelas, constituyen un sistema de fuerzas paralelas. Cada una de estas fuerzas son los pesos, ¿no? Son los pesos. Y los puntos de aplicación en cada uno de estos cuerpitos, cada una de esas partículas, ese punto de aplicación, por ejemplo, el punto de aplicación acá, es el centro de gravedad, ¿no? ¿De acuerdo? Del cuerpo M1. Acá hay otro puntito, otro centro de gravedad del cuerpo M2, centro de gravedad de la partícula M3, centro de gravedad, ¿no? ¿De acuerdo? De la partícula M sub I en general. Si hablamos de todo el sistema, entonces el conjunto también, ¿no? Será afectado. Entonces, ¿cómo hallamos ese para un sistema completo, para el todo? ¿Cómo hallamos la resultante? Como son fuerzas paralelas, entonces la fuerza resultante también va a ser paralela. Vamos a suponer que esa fuerza paralela lo ubicamos por acá, a ver. Ahí, ¿no? La fuerza paralela, vamos a decir ahí. ¿De acuerdo? Entonces también tiene un punto de aplicación. Este color azul es la fuerza resultante. Es la fuerza resultante. También es paralelo. ¿De acuerdo? También es paralelo. Y a ese punto donde es el origen, punto de aplicación de la resultante, se conoce con el nombre de centro de gravedad. Como se trata de un punto, entonces tiene coordenadas X, Y, Z. Entonces, ¿qué viene a ser el centro de gravedad? El centro de gravedad de un sistema de partículas viene a ser el punto de aplicación, ¿no?, de la fuerza resultante llamada peso. ¿Debido a quién? Debido a la acción de la Tierra sobre el sistema. Entonces la Tierra ejerce fuerzas sobre cada partícula. También ejerce sobre el conjunto. Entonces, si tenemos
varias fuerzas, varios pesos, podemos hallar la resultante de esos pesos y tenemos un vector resultante. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Dónde lo ubicamos su origen? Ah, ya, puede ser en este punto. ¿Qué coordenadas va a tener? X, Y, Z. Es el centro de gravedad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué viene a ser entonces el centro de gravedad? Viene a ser un punto que representa el punto de aplicación de la fuerza resultante de un sistema, ¿no? Tal que esa fuerza resultante viene a ser el peso con que ejerce la Tierra sobre el sistema de partículas. O sobre una partícula, sobre un cuerpo también puede ser. Eso es el centro de gravedad. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a ver acá. Vamos a tener que el peso total, este peso, esa fuerza resultante, le vamos a llamar, lo vamos a cambiar por peso total, ¿ya? Esa fuerza resultante no es otra cosa que el peso total del sistema. Peso total del sistema, ¿eh? Entonces, el peso total del sistema, ¿a qué va a ser igual? Vectorialmente, va a ser igual a la suma de todos los pesos. Vamos a borrar esta parte. Va a ser suma, peso, ajá, sí, peso total de todos. ¿Eso qué quiere decir? Tengo que sumar peso 1 más peso 2 más y más todo el peso que tenga ahí. Forma vectorial. ¿Ya? Es el peso total. Y acá también, como queremos, no sabemos, por ejemplo, que el peso total pasa por este punto, podría haber pasado por otro punto. Entonces, sí, para saber la posición exacta, tenemos que aplicar el teorema. ¿Qué teorema? Teorema de Varignon. Teorema de Varignon. El teorema de Varignon. ¿En qué consiste el teorema de Varignon? Consiste en que el torque de la resultante debe ser igual al torque total del sistema. Vamos a decir acá, torque del sistema. Torque total del sistema, que es, puede ser M o la letra griega tau, respecto al origen. Ahí está. Ese es el famoso teorema marino. Aplicando esto, obtenemos el punto o la línea de acción de la fuerza resultante. En vez de R es acá el peso, pues, ¿no? Simplemente peso total es acá. Ya, ahí está. Bien, entonces, ¿cómo determinamos este punto? Este punto R se representa como R sub C, centro de momentos de fuerzas paralelas. ¿Se acuerdan que hemos estudiado así en Alonso Fin? Ahí está. Les recomendé que estudiaran ese punto. A partir de esa ecuación, vamos a llegar a esta ecuación. Centro de gravedad va a ser igual
sumatoria. Recuerdan que hay que estudiar la teoría de fuerzas paralelas, entonces acá vamos a encontrar así. R sub I por P sub I entre P sub I. ¿Ya? Ese es el centro de fuerzas paralelas. Revisen a los primos. En cuanto al sistema de coordenadas cartesianas, tendríamos así X sub C. También algunos libros usan X barra, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? Sumatoria X sub I por el P sub I. Entre sumatoria P sub I. Y lo mismo podemos hacer para Y sub C. ¿No? Y sub C. Y también podemos hallar para Z sub C. O Y barra también. Ya, así sería. Ahora, miren, sabemos de que el peso, aquí es igual, ¿cómo se calcula el peso, jóvenes? ¿Cómo se calcula el peso? Gravedad por masa. Claro, masa por aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, vamos a tener M sub I y G sub I. Y acá el peso sub I para un cuerpo o una partícula específica. ¿Ya? Entonces reemplazamos esta cantidad, reemplazamos en estos cocientes. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos así acá. Hacer sumatoria X sub I por peso sub I, pero peso sub I es M sub I. Y acá tendríamos, bueno, acá está. Sí, por la observación creo que esto no es. Ahí está, sí. Entre sumatoria de M sub I, G sub I, G sub I. ¿Por qué M sub I, G sub I? Porque la gravedad al nivel del mar es, por ejemplo, 9.85, 9.81, ¿no? La aceleración de gravedad a nivel del mar, 9.81 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Pero al nivel de 4.000 metros en el nivel del mar ya no es 9.81, es menos, 9,7, algo así, ¿ya? Metro por segundo al cuadrado. Entonces, la gravedad varía. ¿Eso por qué? Porque la interacción gravitatoria también disminuye. Conforme una partícula se aleja de la Tierra, la gravitación disminuye. Por lo tanto, la aceleración de gravedad también disminuye. Por eso que acá estoy escribiendo, estoy considerando la gravedad diferente, ¿no?
para cada posición de la partícula. Pero podemos considerar, para cuestiones de ingeniería, jóvenes, para cuestiones de ingeniería, G va a ser constante, o sea, G sub I va a ser constante, va a ser G constante. ¿Ya? Entonces, constante. Constantes acá. O sea, un número constante, por ejemplo, 9,81. ¿Ya? 9,81 podemos asumir así. Ya 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y en sistema métrico, o sea, el sistema inglés será pues 32,2 pies por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a llegar a que puede darse el caso que G es constante, ¿no? G es constante. ¿Ya? Pero, repito, en la mayoría de los problemas que vamos a trabajar, vamos a considerar como G constante, 9,81 o 32,2. Esas son las fórmulas para hallar el centro de gravedad. ¿De acuerdo? Centro de gravedad. ¿Qué más acerca del centro de gravedad? Además, las distribuciones de las partículas, como se muestra en la figura, se conoce con el nombre de distribución discreta. ¿Por qué? Porque podemos contarlas, podemos, ¿no? Contar 1, 2, partícula 1, partícula 2, partícula 3. Lo podemos identificar por ahí, de ese lado. ¿Ya? Podemos, identificar como un sistema de partículas discretas, ¿ya? Discretas. Pero, ¿qué pasa si tenemos, un sistema de esta forma? Mira, ya no tenemos partículas, sino tenemos cuerpo, formado por muchas partículas. Muchas partículas, infinitas partículas ahí, juntas, prácticamente juntas. Entonces no puedo contarlas, no puedo aislarlas, no puedo separarlas. Entonces vamos a tener ahí. Entonces en ese caso, para estudiarlas, ¿qué hacemos? Seleccionamos un tramo y donde ahí voy a tener lo seccionamos, ¿no? Se dice así, se secciona. Por ejemplo, seccionamos al cuerpo rígido, secciones, y de los cuales se encuentra pues un elemento diferencial. Lo seccionamos, entonces cada celda para nosotros va a ser un diferencial, ya un diferencial. Cada celda para nosotros va a ser un diferencial. Un diferencial lo voy a llamar diferencial de masa o diferencial de peso también. ¿Ya? Diferencial de masa, peso o diferencial de masa. ¿De acuerdo? Diferencial de masa. Entonces nuestras sumatorias en las fórmulas, no, la sumatoria ya no va a ser sumatoria, sino va a ser integrales, ¿no? Integrales. ¿Ya? Integrales. Entonces se dice a esta distribución de partículas que conforman un cuerpo rígido se conoce con nombre de distribución continua. Distribución continua de masa. Distribución continua de masa. Distribución continua de masa. ¿Ya? Distribución continua de masa. Entonces tenemos distribución discreta y distribución continua de masa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer que sea uniforme, homogénea la distribución de masa, pero toda la masa está. Es como pintar la pared
¿no? Con pintura lo pintamos, pero ahí va a haber zonas que están bien cargadas, ¿no? De pintura, ¿ves? Hay zonas que no. Entonces nosotros vamos a considerar algo ideal, que sea la distribución de masa todo en forma uniforme, ¿no? Ya, seguimos entonces. Ahora vamos a hablar, eso es lo que respecta al centro de gravedad. Ahora vamos a hablar respecto al centro de masa, ¿ya? Centro de masa. Centro de masa, jóvenes, centro de masa. ¿Qué idea tienen acerca del centro de masa, jóvenes? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Oh, ya. ¿Qué es centro de masa para ustedes? Jóvenes, a ver, ¿qué es centro de masa? Vamos a suponer que tengamos nuevamente acá las partículas, ¿ya? Otra partícula por acá, otra partícula por acá y otra partícula por ahí. Y tenemos M1 por acá, M2 por acá, M3 por acá y M4, M sub I por donde hay, ¿no? Cada partícula va a tener su centro de gravedad, ¿de acuerdo? Centro de gravedad. Cada partícula va a tener su centro de gravedad, ¿no? Cada partícula va a tener su centro de gravedad. Y también para este sistema habrá su centro de gravedad también, total, ¿no? Vamos a poner que por ahí sea centro de gravedad, ¿ya? Su centro de gravedad, ¿de acuerdo? Ese punto hemos dicho que es X barra, Y barra y Z barra, ¿ya? Gravedad. Pero también dijimos, observen acá la fórmula, voy a sacar acá la fórmula. Acá miren, joven, vamos a esta fórmula acá, ya es esa formulita ahí. Vamos a copiar igual esa fórmula. Sacarlo. Mejor no voy a escribirlo de acá. Miren, joven, ¿no? Acá sería R sub C, ¿ya? Entonces acá hemos escrito un cociente. El cociente es R sub I, son vectores posición, por el peso sub I. Así hemos escrito, ¿no? Así.
entre sumatoria de P sub I. ¿De acuerdo? Bien. Esto también lo podemos expresar así. Sumatoria R sub I M casi sin la flechita, ¿no? Sumatoria P sub I. M sub I es esta acá. M sub I por G sub I. Sumatoria M sub I por G sub I. Entonces, acá viene, miren joven. Y el campo gravitatorio, o sea, si G es constante, entonces esta G constante va a ser igual a G sub I. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a tener? R sub C, que es el centro de las flores paralelas. Perdón. Esto va a ser igual. Entonces, miren. Como G es constante, entonces se simplifica G en el numerador y G en el denominador. ¿Y qué nos queda? Nos queda otro cociente. ¿Ya? Nos queda un cociente que va a ser igual a la sumatoria R sub I por M sub I. ¿Ya? Este es M sub I. Entre sumatoria M sub I. ¿No? Ahora seguimos. R sub C va a ser igual a ¿qué? Sumatoria. No. Acá está, le tengo un ratito. ¿Dónde está acá? Al simplificarse G, al simplificarse G, jóvenes, miren, tengo esta fórmula, ¿ya? Que depende solamente de la masa, no depende de la gravedad. A esta, a las coordenadas que define este vector C, R sub C, se conoce con el nombre de centro de masa. Esto me define la fórmula para hallar el centro de masa. ¿De acuerdo? Para hallar el centro de masa. ¿Ya? Entonces, cuando G es constante, se dice que obtenemos la fórmula para el centro de masa. ¿Ya? Y para hallar el centro de gravedad también, ¿no? Se va a cumplir porque si G es constante, entonces vamos a tener que el R sub C se iguala a un R sub M de punto M. Centro de masa y este es C punto G, centro de masa, son iguales estas. Y la aceleración de la gravedad es la misma, ¿ya? Si es constante en cualquier posición. Por lo tanto, las coordenadas del centro de gravedad con el centro de masa van a ser iguales. Son iguales. Por último, vamos a ver el caso centroide. Centroide. Centroide
es otra cosa el centro geométrico, ¿no? Centro geométrico de los cuerpos cuyas geometrías es fácil determinar o también se puede determinar, ¿no? Geometría es conocida, centroide. Viene a ser el centro geométrico. Si tenemos un cuerpo, lo pongo de esta forma, y vamos a suponer que el centro geométrico es este punto, entonces a ese punto lo vamos a llamar C, que es el centroide, ¿no? Centroide, centro geométrico, vamos a poner que sea eso de ahí. Pero cuando, en este caso, cuando la masa, ojo pestaña y ceja, cuando, vamos a poner si la masa, vamos a poner acá mejor así. Dice si la masa, si la masa es uniforme, homogénea, homogénea, la masa es uniforme, homogénea, y la aceleración de la gravedad es constante, entonces, 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 el centro de gravedad, el centro de gravedad como el centro de masa y el centroide son iguales en sus coordenadas. Son iguales, iguales en sus coordenadas. Ya. Entonces miren la condición jóvenes, ¿ah? Si la masa es uniforme u homogénea y la aceleración de gravedad es constante, o sea, 9,81 o 32,2, entonces el centro de gravedad y el centro de masa, el centro de gravedad, el centro de masa y el centroide son iguales en sus coordenadas. Ya, son iguales. Por lo tanto, la fórmula que uso para hallar el centro de gravedad, la fórmula que uso para hallar el centro de masa, es la misma, son las mismas fórmulas para hallar el centroide. ¿De acuerdo? Para hallar el centroide. Bien, joven, entonces, ahora sí, con esas ideas básicas, vamos a ponernos a resolver unos ejercicios que es simple. ¿Ya? Ya, vamos a ver acá. Mira, todo lo que les he explicado hasta acá en esta teoría, ya, partículas, centro de masa, de partículas. El problema uno, allá, ahí tenemos una distribución discreta de partículas, allá al centro, ¿no? Entre la presión y el centro de gravedad del sistema. Esa es la fórmula, ¿de acuerdo?
También para hallar centroide tenemos ahí. ¿Qué nos dice el centroide? Es un punto que define el centro geométrico de un objeto. Su localización se determina a partir de fórmulas semejantes a las utilizadas para determinar el centro de gravedad o el centro de masa del cuerpo. ¿Ve? Si el material de que está compuesto un cuerpo es uniforme, homogéneo, la densidad o el peso específico serán constantes en todo el cuerpo. Las fórmulas resultantes definen el centroide de un cuerpo, ¿de acuerdo? Ya que son independientes del peso del cuerpo y dependen solamente del cuerpo. Entonces, generalmente se trabaja más determinando el centroide que el centro de masa, centro de gravedad, ¿no? ¿Por qué? Porque bajo las condiciones que hemos considerado, simplemente hallamos centroide, ¿no? ¿Por qué? Porque el centroide es independiente del peso del cuerpo y depende solamente de los cuerpos. Veamos ahora a centroide de cuerpos compuestos. Miren, un cuerpo compuesto consiste en una serie de cuerpos de forma sencilla y que están conectados, o sea, ¿no? Cuerpos compuestos. Otros cuerpos sencillos pueden ser rectangulares, triangulares, semicirculares, etc., ¿no? Los cuerpos compuestos pueden descomponerse en sus partes y analizar cada parte por separado. Bien. Se secciona el cuerpo, se determinan las coordenadas de cada uno de ellos, se considera como si fuese partículas, ¿no? Miren. Para ello tenemos, por ejemplo, los centroides de una línea, de una barra, centroides de áreas, etcétera. De volúmenes también podemos encontrar. Y como ejemplo nos dan este cuerpo compuesto. ¿Por qué? Porque está formado por varias figuras geométricas conocidas, un triángulo, rectángulos y rectángulos, ¿no? Ahí están las coordenadas, X barra y Y barra. Y generalmente se hace una tabla, jóvenes, miren, por favor atiendan. Tenemos una tabla que se va a formar con cuántas columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Fila. 1, 2, 3, 4, 5. Para el caso de este problema, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la primera columna se pone la región o el área. Generalmente vamos a estar con áreas. Área 1, área 2, área 3, ¿no? Entonces, en la siguiente columna ponemos las coordenadas X sub Y, la abscisa, la siguiente columna la ordenada, Y sub Y, el área A sub Y, el producto X sub Y por A sub Y y Y sub Y por A sub Y. Los productos me interesan, ¿no? Porque mi fórmula está bien, la fórmula está un cociente. Suma del producto de X sub Y por A sub Y, entre el denominador área total. En Y también suma de, acá es Y sub Y. Y sub Y. Y sub Y por A sub Y. En la publicación acá en el cuadro, perdón, tendríamos acá la ordenada X sub Y, la abscisa Y sub Y, no, perdón, al revés. Esta es la abscisa X sub Y, la ordenada Y sub Y, el área, el producto de la abscisa por el área y el producto de la ordenada por el área. ¿Ya? Ahí tenemos los cálculos. Este diapositiva también lo voy a subir. Y ahí ustedes pueden trabajar, por ejemplo. Comprueben primero esto acá, a ver. ¿Ya? Comprueben ese cuadro. Un ratito voy a ver. Ya, ahí tiene el ejercicio, ¿ya? Entonces, el primer paso es que hay que dividir en secciones a este tipo de sistemas que se conoce sistema de cuerpos compuestos, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque está compuesto por varias formas geométricas conocidas. Entonces la podemos seccionar en un triángulo, en un rectángulo también, ¿no?
Bien, joven. A ver, a ver cómo harían con la teoría que les he puesto. Seguramente me han entendido. Si no, tienen que preguntar ya para poder aclararles las dudas. Lo primero que tienen que hacer es definir el sistema de ejes coordenados, que un eje que pase por el borde de la base, el eje X, y el eje vertical que coincide con otro extremo, ¿no? El eje Y. Entonces podemos hacerlo así. Por ejemplo, podemos considerar el eje X, como decía, el eje X, el origen, ahí, y el eje vertical Y, ahí está el eje Y, está en el plano, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es seccionar figuras conocidas, ¿de acuerdo? Se puede llamarle área 1, área 2, ¿no? Área 3, por ejemplo, acá tengo la área 3, ya está, ¿de acuerdo? Entonces por eso cada región va a tener su centroide, su centro, eso se trata acá. ¿Ve? Necesito hallar el producto X por A sub I entre el área total. Necesito el producto. Entonces, esos productos se determinan acá. Entonces, verifiquen el cuadro. Está bien esas cantidades. ¿Cómo van, jóvenes? ¿Se Profesor, entiende o no se disculpe. entiende? Profesor, una consulta. Esa distancia 1 y 3, o sea, respecto a X, Y sub I, digo, X sub I y Y sub I, ¿qué son? O sea, ¿son respecto al origen? Ya, muy buena pregunta. Ya, miren, voy a compartir la pizarrita, ¿ya? Mm. Ya, ven la pizarra, jóvenes, miren. Tenemos una figura geométrica o un cuerpo de forma de un rectángulo de base L y altura H. Ahí está. Las diagonales, la intersección de diagonales, ¿qué me determina? Me determina el centroide, ¿no? O el centro de gravedad, centro de masa, según el caso. ¿De acuerdo? Entonces, ese punto llamado centroide tiene coordenadas. Para eso tenemos que definir las coordenadas, por ejemplo, el eje X y el eje Y. Ese eje está torcido, ya no importa.
¿ya? El eje X y el eje Y. El origen de coordenadas del punto O. Entonces, cuando queremos determinar el centroide, o sea, las coordenadas del centroide, las coordenadas del centro de masa, las coordenadas del centro de gravedad, se determina respecto a un punto de referencia, respecto al origen en este caso. Entonces, las medidas deben ser respecto al origen. Quiere decir de que el eje, o sea, las coordenadas del centroide, por ejemplo, en este caso, vienen a ser X barra, vamos a llamar así, X barra y Y barra, ¿no? X barra, coma, Y barra, o X sub C, Y sub C, cualquiera de las notaciones. Entonces, para un rectángulo se dice que X barra, ¿a qué va a ser igual? A partir del origen de coordenada, L medios, ¿no? L medios. Y la altura, ¿no? O sea, estamos hablando de la altura, esta distancia, y esta distancia, ¿no? Es X barras esta ahí. Esa es X barra. Y barra viene a ser la posición del centroide o del centro de masa, centro de gravedad. Entonces Y barra también está en la mitad de la altura, ¿no? Entonces así hay figuras geométricas que ya están determinadas sus coordenadas de los centroides, ¿ya? Para un triángulo, perdón. Para un triángulo, tenemos un triángulo, por ejemplo, así. Un triángulo rectángulo, vamos a poner que se tenga. Entonces quiero medir respecto a este punto de acá. Tengo que tener mi referencia. Vamos a ponerle ahí O, por ejemplo, ahí, ¿no? O. Esto es L, o sea, base, vamos a ponerle base. Y la altura H. ¿Bien? Respecto al vértice rectángulo, el ángulo recto, respecto a este vértice O, el centroide debe estar por acá más o menos. ¿Ya? Ahí, centroide. En un triángulo se dice, pues, baricentro, ¿no? ¿Recuerdan el baricentro? Entonces, las coordenadas para el triángulo va a ser, ¿qué van a ser? X barra, que va a ser también X barra, Y barra, ¿no? Y barra. Esto es lo mismo que decir, X barra va a ser a 1/3 de la base. 1/3 se demuestra, 1/3 de la base. Y la abscisa, mejor dicho, la ordenada, es la distancia, esta distancia, ¿no? Este es X barra y este es Y barra. Entonces, respecto a un punto, ¿no? Respecto a este punto. Entonces, también es un tercio de la altura. ¿Ya? Entonces, el problema que tenemos, ¿cuántas regiones? Tenemos un triángulo, ¿no? Tenemos un rectángulo de mayor dimensión, un rectángulo horizontal y un rectángulo vertical, ¿no? El problema. Entonces, ¿qué representan X sub I, X, Y sub I? Representan, pues, por ejemplo, si al triángulo he llamado región 1 o área 1, y entonces su coordenada será, pues, X barra 1, Y barra 1, para el otro, para el rectángulo, Y barra 2, X barra 2, Y barra 2. Pero en vez de ponerle X barra a cada uno de ellos, simplemente le llamamos X sub I, Y sub I. ¿A quién le vamos a llamar X barra y Y barra? Al total, ¿no? Al centroide total del todo el sistema. Ahora sí, con esto está claro. Vamos a ver acá entonces. Vamos a ver
al ejercicio. Ya, ahí está, ¿no? Todo lo que yo me refería es esto, miren. Entonces seccionamos, hemos dicho, ¿no? Ya sabemos que el eje horizontal, el eje X, ¿no? Es el eje horizontal, el eje vertical, el eje Y. El origen de coordenadas. Entonces, lo seccionamos ahí. Área 1 le voy a llamar área 1, área 2 al rectángulo horizontal y área 3, ¿no? Al rectángulo vertical. Entonces, podemos suponer que acá, ahí sea el centroide del triángulo 1. ¿Qué coordenadas va a tener? X1, Y1. ¿Ya? Has hecho una mezcla eso. Últimamente mi máquina está funcionando mal, no sé por qué. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Entonces en la figura, ahí tenemos, ¿eh? Hay que verificar estos datos. Esto es X1. Esto es Y1. Este es el área 1. Esto es el producto, 4.5 es 1 por 4.5. ¿Ya? Este dato hay que verificar si está correcto o no. Y así, hay que verificar todos estos datos. Al final, lo que necesitamos es esta columna, estas dos columnas finales. Y los resultados, y el área también. Este producto total, la suma total, se necesita esto. Se necesita todo esto. ¿Por qué? Porque en mi fórmula, acá está observe, mira el numerador, necesito la suma del producto X sub Y a sub Y. O sea, en forma vertical, la suma entre el área total, 3.5, 32.5. Suma de este producto en vertical, ¿ve? Eso quiere decir esto. Ya, esta es la fórmula. Y luego hacemos la tabla. Esta tabla sí o sí tenemos que hacerlo. En las evaluaciones también yo voy a calificar con tablas. Ya. Y acá vienen los resultados, ¿ve? 146.5, 146.5 entre el área total, entre 32,5, ¿ve? 32,5. También igual. Entonces las coordenadas centroides de la figura plana son el cociente de eso. ¿Ya? Y así tienen varios ejercicios similares. ¿Ve? Acá puede ser área 1, área 2 y área 3, por ejemplo. Otro también, acá tendríamos, por ejemplo, ¿no? Área 1, área 2, por ejemplo, acá puede ser otro. Área 3, área 4 o área 5. O si no, un solo área rectangular que corta ahí. También hago mi tabla. ¿Cuántas filas voy a tener? Depende de la región que yo quiera decir. Número de regiones. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá sería una fila, otra fila, así 5 filas. Pero al final una sumatoria. ¿Bien? Acá también, bien, ya tienen área 1, área 2, área 3. Ya está. Otro también igual, acá la pueden seccionar así, vertical, trazan la vertical ahí. Área 1, área 2,
O si no, de la forma como ustedes lo pueden dividir, ¿no? Para un triángulo, también haría 1, haría 2, ya está. Pregunta, jóvenes. Bien, entonces, seguramente tienen clases después. Continúen trabajando y así las preguntas para la siguiente sesión, algo que no se entienda, ¿ya, jóvenes? Y nos estamos viendo en la siguiente, ¿ya? También tengo reunión después. Ajá, muy bien. Ahí está, me había su compañero Bocanegra. Voy a enviar esto acá. Claro, está muy bien, excelente. Ajá, excelente, está bien. Pero, les recomiendo, por favor, el cuadro, ¿no? De los datos, porque evaluar así de esa manera es un poquito laborioso. ¿Por qué? Porque hay que calificar no solamente un solo problema, sino varios problemas. Entonces el cuadro es importante y además ustedes se van a habituar a la orden. ¿Ya? ¿Ya, jóvenes? Entonces está muy bien el de Bocanegra que me ha compartido su solución. ¿Ya? Pero es necesario verificar, hacer el cuadrito, le adicionas, Bocanegra le adicionas el cuadro y para verificar los datos. ¿Ya? Muy bien. Ya, ingeniero. Gracias, Bocanegra, por compartir. Y así compartan, pues, y hagan preguntas, jóvenes, lo que no se entienden, porque miren, si ustedes no preguntan, ¿cómo sé que ustedes me van entendiendo? De repente, como es virtual, de repente me entiendo y estoy hable y hable y ustedes no me van entendiendo. Tienen que preguntar, por más simple que sea. Bien, jóvenes, entonces muy buenas tardes. Ya, nos estamos viendo en la siguiente sesión. Ok, profesor, muchas gracias. Cuídense, joven, cuídense. Estudien bastante. Gracias, ingeniero. Buenas tardes.